más guapa. Sí, sí, con el ojo cerrado. Vamos. Alcaldesa de Ontinyent, María Elena Isa. Entonces, este cap de setmana la cita que sigue en Ontinyent. Pues sí, per mi inaugurar el Teatre Funerari, una tirada política, una asamblea anual de la Federación de Sectores Culturales, una asamblea muy importante, para concentrarse en pero bueno, ahora estem en esta inauguración de la Fira Gastronòmica de la Baida, com podeu observar, hem canviat la ubicació. Jo crec que esta plaça és un moment que durant els anys celebrats de la vida estaba acá con Martínez, la verdad creo que se puede tomar si tenéis en cuenta el nombre, pues es como antes de la Baida del Baida, yo creo que la cita es obligada. ¿no? Sino que no es la Baida del Baida. Què destacaria potser de la gastronomia de la ciutat? Bueno, la gastronomia de Ciutat Ontinyent té peculiaritats evidentment compartides fundamentalment, a més de lo que és la elaboració de bolgots i d'oli, que estan situats en mercats més internacionals. Jo destacaria que la veritat és que han aconseguit anar superant una elaboració simple. No, que van a grabarme ahora y digas tú que no sé. La elaboració dels cabrales, la salsitxa renou, estan innovadors. Acabem de fer-la. Les panades de sal també estan innovadors. I bueno, jo de restaurants que combinen a la perfecció el que són les tradicionals, el que és la comida, no? Bueno, voy a música clásica, ¿no? La música de jazz, la de este toque de esta expresión, la lleva la Parlem amb Pilar Amigos, secretària de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Hola, bona vesprada. Sí que m'agradaría el ambiente que está haciendo Ontinyent, ¿qué le parece a usted? Pues es un ambiente de verdad de lujo, o sea, poder disfrutar estos productos gastronómicos que son de primerísima calidad, este ambiente, creo que es algo que tenemos que poner de relevancia. Creo que hay que animar a todo el mundo a que venga. Ferias gastronómicas como la que tenemos aquí, con la gran calidad de los productos, es algo que tenemos que potenciar y que tenemos que seguir apoyando. Antes estaba comentando que los productos que se ofrecen en la escuela, esta feria tiene productos autónomos que se transforma en gastronomía y además están totalmente utilizados en la dieta mediterránea, una dieta que es saludable y que estamos promocionando tanto a nivel de familia como a nivel de sociedad. Creo que este es el mejor ámbito donde se pueden mostrar los productos de tan gran calidad que tiene esta cultura. Estamos al principio del recorrido, pero no sé si ha tenido ya ocasión de probarlo. Hombre, he tenido ocasión de probar el vino de la bola del Benete, ya lo había probado en otras ocasiones, y el embutido, por supuesto. De momento dos, pero vamos, sé que lo demás también será de igual calidad. Muy bien, pues muchas gracias. Ja li seguís agarrant l'auge que es mereix, sobretot per demostrar que la nostra comarca és una comarca on els productes tradicionals, els productes agroalimentaris típics d'una comarca com la del Vall d'Albaida pues tenen un lloc on poder-se exposar i ser tastats per la gent. Esos productos que tú digas, una comarca que es rica en productos gastronòmics, que siga els embotits, que siga l'oli, que siga... Treballem dia a dia i el nostre objectiu és anar millorant i consolidant sense
Calder, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buena. Lore, delicioso.